tardes, muy buen día, querido hermano Fetevidente. Bienvenido a un nuevo programa, un nuevo Pentecostés Mariano. Para mí es un honor poder estar con ustedes. Hoy, como siempre, conmigo Tomás. Hola amigos Fetevidentes, hola Katia. Qué bueno es poder compartir con ustedes las cámaras de FTV, el canal de la misericordia, y poder entonces contemplar en este mes de María, mes de mayo, casualmente hablar de la advocación fatimita, pues, a la que nos debemos y a la cual tenemos la misión, Katia, de difundir su mensaje. Nuestra Señora de Fátima, la cual un 13 de mayo de 1917 hizo su primera aparición a 3 pastorcitos, a lo que serían Lucía, Jacinta y Francisco. Y como bien pues decía Katia, estamos aquí queriendo compartir con ustedes este momento especial en compañía pues de nuestra Madre, y que sea el Espíritu Santo en este sentido que nos acompañe. Katia. Así es. Gracias por permitirnos el honor de entrar a sus hogares, de traer este mensaje de parte de nuestra Madre Celestial, que estamos seguros que en el día de hoy, como siempre, aprenderemos muchísimo de eso que está ahí en ese mensaje que ella quiere decirle a usted, porque como ya lo hemos comentado en programas anteriores, no piense que lo que está en la palabra de Dios o lo que ha sucedido con la Virgen en sus distintas apariciones era para esas personas, es para usted también, está dirigido a cada uno de nosotros. Así que bueno, vamos a dar inicio hoy y vamos a hacer lo que todo cristiano debe hacer, que es poner todo lo que hacemos en manos del Espíritu Santo. Así que les pedimos que nos pongamos en actitud de oración, ahí donde están, cerremos nuestros ojitos, si van en el auto, pues escúchenos y compartan con nosotros esta oración. Padre amado, amado celestial, te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre. Te pedimos tu santa presencia, que envíes tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros, que nos utilices como un instrumento, como herramienta, para que no seamos nosotros, sino tú, hablando a través de tus servidores, y que cada una de las personas que esté allí escuchando sea tocado por el Espíritu Santo, que nos escuche con los oídos del corazón todo lo que tú tienes para decirnos en este día. Te lo pedimos a ti y a nuestra Madre, su intercesión. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Como decía Tomás, hoy vamos a conversar de algo que pasó algún par de añitos atrás. Conmemoramos el 13 de mayo la primera aparición de la Virgen de Fátima, allá en Portugal. Y nos comentaba Tomás, bueno, estas apariciones fueron a 3 pastorcitos. Queremos recordarle que estos eran niños. Cuando hablamos de pastores no piensen en personas adultas. Eran niños de 8 o 10 años. Lucía, que era la mayor, tenía apenas creo que 15, 19 años. Eran niños y estaban en su faena diaria de aportar y de colaborar con la familia, de llevar todas sus ovejas a pastorear. Ellos estaban, dice la narración que tengo aquí en mis notas, ellos iban camino a pastorear sus ovejas, fueron pasando por cerca de lo que era la iglesia y el cementerio que tenían en esa área, y continuaron un par de kilómetros más, dejaron las ovejas pastoreando y ellos deciden hacer lo que todo niño mejor sabe hacer, jugar. Y bueno, se ponen a jugar y llega la hora del almuerzo. Luego del almuerzo hay un dato muy importante en esta narración, y es que ellos deciden iniciar el rezo del rosario. Vuelvo a recordarle que estamos hablando de niños. Desde allí empieza una lección importante para nosotros. Ellos almuerzan, deciden rezar el rosario. Lo cierto es que es un rosario, Tomás, un poco particular, porque ellos deciden pues no hacerlo completo como tal vez usted y yo lo hacemos ahora, sino digamos que una versión acortada. Acá lo importante es que deciden invocar a nuestra Madre Celestial en el medio de su faena diaria. Era parte de su historia religiosa, era parte de su historia de fe. Y luego de la narración que tengo acá, que justo al instante que ellos iniciaron el rezo del rosario, fueron sobresaltados por lo que después ellos describieron como un rayo de un cielo azul, Tomás. Y para mí desde ya eso me parece que empieza diciéndonos algo, mensajes súper importantes, porque quienes de nosotros en nuestro día a día decidimos ir trabajando, desayunando, almorzando, y a lo mejor se nos olvida esto, inmiscuir a Dios, al Espíritu Santo, a nuestra Madre en nuestro día a día. Y estos niños muy pequeñines deciden hacer su faena de juegos y de almuerzo y hacer un rosario, Tomás. Y pasa la magia, como diría cualquiera, ¿no? Así es. Fíjate, 1917, 13 de mayo.
a 105 años de este momento que estamos conversando. Y es justo recordarlo, puesto que el mensaje de Fátima actualmente es más urgente que nunca. Y por ello, en este sentido, es importante ver el tema o el mensaje con un componente catequético, el cual nos permite casualmente tener la posibilidad de poder ir enseñándonos nosotros cuáles son estas herramientas que la Madre nos dio, casualmente para efectos de los tiempos que estamos viviendo. Y es justo y necesario, ahora nos lo va a narrar Katia, cómo fue esa aparición y qué pidió y qué dijo la Virgen y qué pidió casualmente ese 13 de mayo, como también lo fue haciendo a través de sus diferentes apariciones. Y es importante también, como tú dices, 3 niños de 9, 7 y 6 años, Lucía, Francisco y Jacinta, verdaderamente pues estaban en un proceso de faena diaria cuando le interrumpe este trueno, que casualmente para ellos fue anecdótico, porque ellos podían tener lo que era la apariencia del trueno y sabían cuándo podrían aparecer, pero, Katia, es muy importante, pues sabían que en ese momento podría ser algo que fuera sobrenatural, porque no lo esperaban y normalmente venía acompañado con lo que es el relámpago, esto y lo otro, y lo que observan es una luminosidad blanca, celeste, a través encima de lo que es la encina, y ahí es donde se posa Nuestra Señora. Pero démosle a Katia casualmente que nos narre cuál fue o cómo fue la aparición de ese día. Así es. Hay un dato importante que decir antes de empezar la narración, y es que Lucía, la mayor, era la única que podía conversar con la Virgen. Jacinta, su prima, la podía escuchar y Francisco solo podía verla. Entonces, son datos importantes que a lo largo de la narración vamos a comprender por qué hay que tener esto como un antecedente. Empieza Lucía narrando que dice que las primeras palabras de la Virgen fueron: por favor no teman, que no les voy a hacer daño. Y si ustedes recordarán muchas apariciones de los ángeles en la palabra de Dios, también ese era el saludo: no temas. Y es el mismo saludo y el mismo mensaje para usted que está en casa. Cuando usted está en presencia de la Virgen, cuando usted está acompañado, cuando usted acompaña su día a día, cuando usted está en oración, usted no tiene que temer. Eso no quiere decir que vamos a ir por la vida así como quien dice, vaya, ¿no? Pero estamos con la certeza de que esa presencia divina de nuestra Madre del Cielo, del Espíritu Santo, está con nosotros, que no hay que temer, que lo que suceda es voluntad del Padre y que estamos bajo su cobertura. Y así empieza esta conversación con estos pastorcitos y la Virgen: no teman, no les voy a hacer daño. Y Lucía, que como le decía, era la única que podía conversar con la Virgen de los 3, le pregunta: ¿de dónde eres? Tomás, y adivina la respuesta que le dice. Yo soy del cielo. Yo vengo del cielo. No, como estábamos aquí conversando nosotros, así a nosotros nos pasa y así como condorito, como decimos, no hubiéramos caído de atrás. Yo vengo del cielo. Y dice la narración que ella llevaba en sus manos las cuentas del rosario, que parecían estrellas, con un crucifijo, que era la gema más radiante de todas las que llevaba en la mano Tomás. Es importante con ello cómo ella da a entenderles a los muchachos, sin todavía haberlo dicho. Ahí están los 3 pastorcitos, Francisco, Lucía y Jacinta, lo que es la connotación y la importancia del rosario. Y como veremos más adelante, anuncia casualmente que se haga rosario todos los días. Pero ya ella, dentro de todo lo que es su representación, carga en sus manos este rosario con este detalle significativo, para dar a entender la importancia del rosario y todavía, como transcurre en todo su mensaje, toda la importancia y trascendencia del rezo del rosario, más en los momentos difíciles que podemos estar viviendo en nuestras vidas, como el que estamos viviendo en esta época. Así es. Y continuamos entonces con esta interesantísima narración. Luego que nos describen de esta manera como se les aparece la Virgen con su rosario, que de por sí ya, como bien decía Tomás, es un dato importante que tenemos en esta narración. Fíjense, la pregunta que le hace Lucía a la Virgen es: ¿y qué quieres de mí? Y es la pregunta que usted y yo también debemos hacerle a nuestro Padre Celestial. ¿Qué quieres de mí? Usted se ha puesto a pensar en la cantidad de bendiciones que usted ha recibido. Oiga, con solo el hecho de poder respirar, con solo el hecho de poder levantarnos, ver la luz del día, tenemos bendiciones, ya sean materiales o naturales, por las cuales debemos dar gracias.
¿No cree usted que una manera muy humilde y humana de poder dar gracias por esas bendiciones es decirle a Dios, ¿qué quieres de mí? Hay tanto. Yo siempre digo, Tomás, no es que Dios nos necesite, porque en verdad Él es todopoderoso y Él no es que nos necesite, pero Él quiere inmiscuirnos a nosotros en sus planes. Porque además, bueno, somos la parte terrenal que podemos, digamos, accionar los planes de Dios. Y Él le fascina que usted y yo, que Tomás y que usted también y que todos nosotros estemos inmiscuidos, que seamos parte de los planes que Él tiene y que cuando esos planes, pues tal vez en el camino se tergiversan, volvamos a esos planes que son buenos, que Dios solo tiene buenos planes para nosotros. Y así como Lucía le dice a la Virgen, usted también haga el trabajo todos los días de preguntarle a la Virgen, de preguntarle a Dios, ¿qué quieres de mí? Porque hay mucho por hacer en el reino de Dios aquí en la tierra. Y Tomás, la respuesta de la Virgen. Bueno, lo primero que les dice es, quiero que regresen aquí todos los días 13 de cada mes por los próximos 6 meses a la misma hora. Eso nos da un dato de esa petición celestial y de además, Tomás, de obediencia. Y así lo hicieron. Fíjate que llama mucho la atención a unos niños tan chiquititos y les da, como quien dice, unas directrices. No era una orden, porque al final siempre el Señor nos da el libre albedrío. Pero como veremos más adelante en la narración, vemos cómo ellos siempre estuvieron asertivos a todo lo que la madre les pedía. En principio, cuando ellos preguntaron, ¿de dónde vienes? Y decir, vengo del cielo. Y como decíamos, nosotros nos cayéramos para atrás. Ellos ya de por sí vienen con una parte de la narración que vamos a ver ahora. Y vemos cómo ya comienza un componente catequético en el mensaje de la Virgen. Y en efecto, como muy bien dices, la situación de que ya de por sí como niños obedientes comienzan a interiorizar casualmente todo lo que ella va transmitiéndoles, y lo veremos más adelante, cómo lo introduce en su corazón, tanto que lo hacen suyo y permite lo que es el mecanismo de una transformación de sus corazones. Lo veremos más adelante. Pero sí, importante cómo debemos nosotros aprender de estos niños, a lo cual siempre estar anuentes a la escucha de lo que la madre nos puede estar diciendo, y que sabe que simplemente lo que nos pide la madre es hacer la voluntad de Dios, pero nos lleva por un proceso, y el cual es el que nosotros vayamos purificando nuestro corazón, abriendo nuestro corazón y transformarlo para el encuentro con su Hijo Jesucristo. Y es que hay un dato importante, Tomás y amigo fetevidente, que cuando nosotros nos acercamos, bueno, empezando con el bautizo, que con el bautizo recibimos el Espíritu Santo, y a lo largo que vamos creciendo en nuestra vida espiritual, vamos madurando, pero cuando recibimos el Espíritu Santo lo que se transforma es nuestro espíritu. Así es. Pero nuestro corazón, nuestros ojos, nuestro pelo, nuestro tono de piel, todo se queda exactamente igual. Nuestro cuerpo, nuestro pensamiento no tiene transformación. Es el Espíritu Santo en principio. Y por eso quiero retomar lo que acaba de decir Tomás. Es un proceso cambiar mi forma de pensar, mi forma de actuar, y no lo podemos hacer solo, Tomás. Nos toca ir de la mano de nuestra Madre Celestial, de nuestro Padre Celestial, haciendo lo que estos pastorcitos empezaron a hacer desde el momento uno que se encontraron con la Virgen, siendo obedientes. En la palabra está muy claro cada una de las solicitudes que nos hace Dios para ser obedientes, con promesa de que Él se quedará con nosotros cuando nosotros seamos obedientes. Y yo creo que empiezan siendo lecciones de vida muy importantes que usted, que Tomás, que yo y que todo el que nos escucha y nos ve debemos tomar muy, muy en cuenta. Obediencia, para ir en ese proceso de transformación, para permitir que Dios se quede con nosotros, acompañándonos en ese proceso de transformación, y que seamos bendecidos, que seamos llenos de esa gracia. Esta narración, como usted ve, apenas empieza. Ya tenemos puntos muy importantes que estamos
aprendiendo de estos pequeños niños y de nuestra Madre del Cielo, que todavía ni siquiera hemos entrado en materia de qué es lo que vino a decirnos y qué es lo que vino a pedirnos. Así que la invitación es a que usted se quede con nosotros, no se mueva, lo que viene está mucho más interesante de lo que hemos visto hasta ahora y yo le prometo que vamos a seguir aprendiendo y divirtiéndonos en su programa Un Nuevo Pentecostés Mariano. Ya estamos de regreso, no se vaya. Bienvenido nuevamente, querido amigo y hermano Fetevidente, a su programa Un Nuevo Pentecostés Mariano. Y si usted, recién nos acaba de sintonizar, le cuento que estamos conmemorando hoy la fecha que recientemente acaba de pasar, el 13 de mayo de 1917, que fue la primera aparición de la Virgen de Fátima a los 3 pastorcitos allá en Portugal. Y en el primer bloque hablábamos ya de las primeras lecciones que esa aparición nos dejaba. Nos hablaba un poco de la importancia de inmiscuir las oraciones en nuestro día a día y otro dato importante, el ser obedientes a lo que Dios Padre y nuestra Madre nos piden. Y estos 3 pastorcitos, niños muy chiquititos, ya empezaban a darnos estas lecciones y íbamos dejando la narración a donde iniciaba esta conversación de la Virgen con Lucía, que era de los 3 niños la más grandecita y era la que podía comunicarse con la Virgen. Bueno, estábamos narrando entonces un poco de la obediencia de estos niños cuando la Virgen les pedía que regresaran a ese mismo lugar donde se les había aparecido por primera vez, es decir, el día 13 de cada mes, mayo, que acaba de pasar, fue la primera vez que se les apareció y le pidió que volvieran allí por los próximos 6 meses. Y bueno, Lucía, la mayor, la que conversaba, en ese momento le da por tener curiosidad y yo creo que a lo mejor nosotros hubiéramos hecho lo mismo porque yo no hubiera desaprovechado tan semejante visita, aparición para preguntar. Y Lucía le dice a Tomás, que si ella iba a ir al cielo. Tomás, ¿qué tal? Claro, fíjense que si ella dice que yo vengo del cielo, como se refería a la madre, pues era justo saber, y como ellos de verdad eran de una familia católica, creyentes, como muy bien dijiste, ellos estaban por disponerse a rezar el rosario. Y qué bueno que dentro de su situación de su edad y su pensamiento infantil, podrían pensar, si ella viene del cielo, dime si yo voy. Así es. Una situación muy anecdótica, pero fíjense lo que viene más adelante con las respuestas de la madre en cuanto a si cada uno de ellos iba al cielo. A ver, Katia, comenta. Así es, porque recuerden que hay 3 pastorcitos en esta escena, Lucía, Francisco y Jacinta. Y la primera que pregunta por ella misma es Lucía y le pregunta a la Virgen que si yo iré al cielo, y la Virgen le contesta sin ninguna duda, le dice sí, tú irás al cielo. Y ella le pregunta por sus primos, sus primitos, y le dice, ¿y Jacinta? Y le dice, ella también irá al cielo. Y luego pregunta por Francisco, el primito que la acompañaba, y le dice, él también. Pero cuando ustedes lean un pero en una narración y sobre todo en la palabra de Dios, es porque ahí hay una, como le llaman, una conjunción que une. Entonces sí, hay una palabra asertiva, la respuesta es sí, pero hay una condición. Hay una condición. Primero debe rezar muchos rosarios. Y fíjate, Katia, tú quizás podrás pensar de dónde nace esta situación, y es el efecto de que ellos, como decía hace un momento, ellos rezaban el rosario, pero era la forma como rezaban el rosario. Como muy buenos niños, para tratar de no perder tiempo en el juego, lo que ellos hacían era que se reunían, iban a rezar el rosario, pero decían, Padre nuestro, Dios te salve María, Dios te salve María, Dios te salve María, Dios te salve María, gloria, Padre nuestro, Dios te salve María, Dios te salve María, amén. Cuando terminaban, ya se iban a jugar. Y esto daba a entender verdaderamente en el pensamiento de Francisco, que por cierto, Francisco no lo escuchó. Francisco tuvo que haberlo escuchado de Lucía y de Jacinta, que sí escuchaban a la madre.
y por ende me imagino el sentido de reparo en su corazón y quizás de resignación al ver que en el momento tomaba el rosario de esta forma en conjunto con su hermanita y su primita, y que ahora pues la condición para ir al cielo era rezar el rosario. Al final creo que tenemos unas directrices y son condicionales, claro, en las cuales podemos tomarlo o no, y así mismo el Señor nos habla en la palabra. Al final es como tú dices, ser obedientes y hacer caso por lo que cual nos podemos nosotros ganar lo que es el cielo. Y casualmente así se disponen los chicos en ese momento. Por cierto, a partir de ahí como que sintieron verdaderamente cuál era la importancia del rosario, claro, y por qué hacerlo, porque saber que de ello no solamente se pedía por la paz del mundo, como va a decir la madre posteriormente, sino que también era ganarme el cielo yo. Entonces ya nos estamos dando cuenta cuál es la importancia de lo que es el efecto del rezo del Santo Rosario todavía en nuestros días. Pero vamos a seguir con la narración, Katia, que sigue todavía mucho más interesante. Así es. Luego, que bueno, ya cada uno de los tres que estaban allí presentes le quedó claro cuál era su destino después de que ya terminaran su paso por esta vida terrenal, Lucía le da por recordar algunas amistades que tenía muy cerca que ya habían fallecido. Y acá nos da un mensaje importante, y es que aunque usted y yo todavía estemos aquí en este plano terrenal, tenemos una responsabilidad muy importante con respecto a todos aquellos amigos y familiares que ya no se encuentran aquí con nosotros. Ella le pregunta, ¿y María de las Nieves, una amiga de Lucía, está en el cielo? Y la Virgen le responde, sí, ella está en el cielo. Y pregunta por otra amiga, por Amelia. Y la Virgen le dice, Amelia está en el purgatorio hasta el fin de los tiempos. Y aquí de verdad yo no me puedo permitir pasar por alto esta narración sin volver a reforzar la importancia que tiene el hecho de que usted y yo y todos los que estamos acá presentes oremos por la salvación de las almas de no solo de nuestras personas que conocimos, por la salvación de las almas de todos los que ya no están aquí en este plano terrenal, y de nuestra responsabilidad en la oración por esa salvación, para que Dios acepte cada uno de nuestros sacrificios en compensación por la purificación de esas almas. Usted y yo tenemos una responsabilidad muy importante, y es que cuando fallecen nuestros familiares y amigos nos preocupa que si nos vestimos de negro, nos preocupa que si no nos vean reír, nos preocupa que si me vean llorar. Eso no quiere decir que no hay que tener cuidado de esas cosas. Lo que trato de decir es lo que verdaderamente tiene importancia, Tomás, cuando pasamos de esta vida terrenal y la responsabilidad que tú y que yo tenemos por esas almas. Así es, y fíjate, eso por un lado. Y por el otro, ¿qué pudo haber hecho Amelia a sus cortos 19 años, que todavía lo estamos comentando hoy, y Amelia está en el purgatorio? Así es. Porque la madre lo dijo, estará hasta el fin del mundo. Entonces, vaya, todavía Amelia está purgando. Así es. Esa nena de 19 años, ¿qué pudo haber hecho Amelia en vida en esos 19 años que se ganó el purgar todo el tiempo hasta el final del mundo? Katia, ¿qué nos toca a ti y a mí? Así es. ¿Qué nos toca a cada uno de nosotros? Y es eso el efecto de cómo la madre nos llama a llevar un camino de santificación, que nos dejemos de esa vida de tibieza, del pecado que me aparta de Dios, y comience buscando a través de los sacramentos lo que es un camino de santificación, porque todo lo que hagamos en vida la vamos a pagar, como quien dice. Y si a la pobre Amelia, te pidamos por Amelia, casualmente que como Lucía le preguntaba por su amiguita, y que la Virgen le diga que iba a estar penando en el purgatorio hasta el final del mundo, da mucho que pensar de nuestra actitud. O sea, hermano fetevidente, ¿cuánto tenemos que hacer nosotros para no tener que purgar tanto en el purgatorio, verbigracia? Y es que ahí es donde casualmente vale la pena purificarnos aquí en la tierra, vale la pena reparar aquí en la tierra, vale la pena desgastarnos como misioneros cristianos, católicos, que decidimos irnos al servicio al prójimo, para que podamos tener con ello algún criterio en la cual el Señor nos baje la pena del purgatorio y podamos así, aunque sea, alcanzar un poquito ese espacio de esas habitaciones que el Señor nos tiene en el cielo.
Así que es un mensaje muy importante que tenemos que tomar en cuenta y que nos enseña esta parte de la narración en esa primera aparición, Katia. Tus palabras han estado a punto de emocionarme, Tomás, porque de verdad que, de verdad que sí. Bien, entonces, luego de estas preguntas muy preocupada ella por saber del bienestar de las almas de sus amistades que ya no están, ahora es la Virgen quien le pregunta a ella, Tomás, con una pregunta que hágase la idea que se la hago yo a usted. Se ofrecerán a Dios y tomarán todos los sufrimientos que Él les envíe en reparación por todos los pecados que le ofenden y por la conversión de los pecadores. Le pregunto yo a usted, amigo Fetevidente, voy a repetir la pregunta. ¿Se ofrecerá a Dios, se ofrecerá usted a Dios y tomará todos los sufrimientos que Él le envíe en reparación por todos los pecados que le ofenden y por la conversión de los pecadores? Y es muy fácil decir, muy humano, no fácil. ¿Y yo por qué? ¿Y por qué yo tengo que sufrir? Y es que al final usted y yo, lo decía Tomás hace unos minutos atrás, nuestro principal propósito de vida debe ser de verdad tratar de vivir todos los días en obediencia de Dios para evitar caer en pecado y para evitar estar en desobediencia. Y ella le pregunta que si estamos dispuestos a tomar esos sufrimientos para reparar los pecados que ofenden a Dios. Qué bonito sería, es que ni siquiera llegar a pecar, ni siquiera llegar a ofender a Dios, pero en nuestra infinita humanidad, como siempre digo yo, en ese defecto de fábrica que tenemos, como esto es una frase muy personal, nos cuesta mucho mantenernos en obediencia, nos cuesta mucho no llegar a ofender a Dios con nuestros pecados. Y al final no olvide que Dios lo que aborrece es lo que hacemos, no a nosotros. Eso quiero que lo tenga siempre presente. Y la intención por lo cual debemos trabajar todos los días es de verdad por pedirle a Dios la gracia, su poder y su Espíritu Santo para que podamos procurar vivir todos los días en obediencia y en gracia de Dios para ni siquiera llegar a tener que ofender a Dios. Y si pasa, si sucede, porque pues en nuestra humanidad es lo que sucede, estar dispuestos a que cada uno de esos sufrimientos, a que cada una de esas consecuencias de nuestros pecados, estemos dispuestos a sufrir por ellos para compensar esa ofensa a Dios, Tomás. Fíjate que también tenemos que verlo desde el punto de vista del amor al prójimo. Y así como Dios es misericordioso con nosotros, también tenemos que ser misericordiosos con el prójimo. Es completamente bíblico. O sea, ¿cómo voy al Señor pedirle misericordia para mí si yo no tengo misericordia con mi hermano? Lo rezamos todos los días en el Padre viendo Nuestro. Estas situaciones, ¿y qué pasa? Nos damos cuenta con esa pequeña narración que hubo como antesala a esta petición de la Virgen, en donde por lo menos Lucía se dio cuenta que Amelia iba a penar toda su vida en el purgatorio, hasta el fin del mundo. Y cómo poder nosotros ayudar a las almas casualmente para que no se pierdan y por ende puedan tener un lugar en el cielo, que es prometido para cada uno, pero que no las perdemos por el efecto de nuestros pecados. Y en efecto, recordemos que ellos ya venían casualmente de una preparación por la aparición del ángel de Portugal, el ángel de la paz, que un año antes le había aparecido. ¿Cierto? Y les comentaba también la importancia de la penitencia y los sacrificios para los pobres pecadores. Entonces es ahí donde casualmente la madre, ella misma les exhorta, ¿quieren ustedes sacrificarse por todo lo que sería soportar los sufrimientos que Él quiere enviarlo en acto de reparación por los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores? Y adivina, hermano Fetevidente, 3 niños de 9, 7 y 6 años y responden ipso facto, sí, acepto. Lo haremos. Decíamos adelante tras bambalinas que digo, cuidado, y del miedo me echo para atrás o salgo corriendo. Déjame pensarlo. Nadie está dispuesto a sufrir, Katia. Ellos estuvieron dispuestos a hacerlo. Y fíjense algo, me voy a adelantar yo un poquito,
Y responde la madre, tendréis pues mucho que sufrir. Yo creo que si no me había ido, ahí me perdí. ¿Ok? Tendréis mucho que sufrir, pero la gracia de Dios será vuestra confortación. Creo que, mire, hermano Fetevidente, nosotros nos toca sufrir porque tenemos que sufrir, que vamos a sufrir. Y si en un momento determinado no vamos a sufrir por la prueba, mejor en este punto, que por cierto el sufrir por la prueba nos lleva a edificar nuestro corazón y a purificarnos y fortalecernos. Claro que sí. Pues si quieres, como decimos en buen panameño, chifiar la prueba, te va a caer el sufrimiento de lo que es la actitud del ser humano y la sociedad y el mundo, que está completamente volteado en contra de la voluntad de Dios. Y créanme que vamos a sufrir peor, y a la merced de quién vamos a estar, del mal. Entonces, creo que verdaderamente estamos aprestos a complementar los sufrimientos que tuvo el Señor en su pasión para la salvación de las almas. Como tú decías, el Señor quiere hacernos partícipes del plan de salvación que Él tuvo, en el plan de redención que Él tuvo en el momento de su pasión y muerte, con el fin de que podamos complementar casualmente y con ellos poder en este sentido salvar muchas más almas. Es una misión grandísima y en la Biblia está, nosotros, ¿cuál es la misión de vida? Salvar almas. Así es. Y para salvar almas, casualmente la Madre nos da esta herramienta. Y ustedes dirán, oh, pero esto es ser masoquista. No, porque vuelvo y digo, va a sufrir, hermano. Si usted quiere chifiar el sufrimiento de la prueba, pues va a sufrir en la calle, va a sufrir en el mundo, y créame que ¿quién lo va a sostener? Entonces, esto, lo más interesante es que la Madre todavía te pone una propuesta. Así es. Vas a sufrir, pero la gracia de Dios será tu confortación. Nos emocionamos, Tomás, y se nos acabó el tiempo en este bloque. ¡Ah, caramba! Vamos, ya, no se vaya. Como ve, esto está cada vez más interesante. Ya regresamos, no se vaya. Bienvenido nuevamente, querido hermano Fetevidente, a este su programa, Un Nuevo Pentecostés Mariano. Y como ya ha escuchado en los bloques anteriores, hoy estamos conmemorando la primera aparición de la Virgen de Fátima, un 13 de mayo de 1917. Y estamos recordando qué fue lo que pasó ese día a esos 3 pastorcitos. Y ya estábamos a nivel de la narración de lo que está conversando la Virgen con Lucía. Y estábamos en ese punto importante en el que la Virgen le dice a Lucía, ¿están dispuestos a sufrir para compensar el dolor que causan a Dios por los pecados? Ellos responden sí, sí lo haremos. Y acto seguido la Virgen le dice, tendrán que sufrir mucho. Y como le decía anteriormente a usted, hermano Fetevidente, haga la idea que eso es lo que nos dice a nosotros la Virgen. Tendrán que sufrir mucho, pero la gracia de Dios estará con ustedes y los fortalecerá. Mi consejo, querido hermano Fetevidente, anote esta promesa allí en un lugar donde usted siempre la pueda leer, que Dios estará con usted y lo fortalecerá en cada uno de sus sufrimientos, porque ese mensaje también es una promesa de la Virgen para usted. Luego la Virgen le habla nuevamente, ya les hace mención de otras situaciones, les habla de la guerra en Europa, de la cual ellos como niños todavía obviamente no tenían mucha noción de este tema, pero les pide algo también muy importante luego de hablar de la guerra. Les dice, recen el rosario todos los días para traer la paz al mundo y el final de la guerra. ¿A usted no le suena como que esto es un mensaje tan actual y tan presente hoy en este año 2022? Voy a repetirlo. Recen el rosario todos los días para traer la paz al mundo y el fin de la guerra. Me encantó, ¿qué te parece, Tomás? Me encantó esa frase, porque está en el clavo. Es lo que casualmente estamos viviendo en la actualidad. Sin embargo, voy a tirar un poquito para atrás, porque hay una parte de la narración que es muy importante. Y es en el momento cuando, después que le dijo la Virgen que les iba a tocar sufrir mucho, pero la gracia del Señor lo iba a confortar, es en el momento, y paso a descifrarlo o a describirlo exactamente como lo describió Sor Lucía en su libro de
memorias de Sor Lucía y decía: fue al pronunciar estas últimas palabras que abrió por primera vez las manos, comunicándonos una luz tan intensa como reflejo que de ellas despedía, que nos penetraba en el pecho y en lo más íntimo del alma, haciéndonos ver a nosotros mismos en Dios, que era esa luz, más claramente que nos vemos en el mejor de los espejos. Entonces, por un impulso íntimo, también comunicado, nos caímos de rodillas y repetíamos íntimamente: oh Santísima Trinidad, yo te adoro, Dios mío, yo te amo en el Santísimo Sacramento. Pasados los primeros momentos, Nuestra Señora añadió, y ahí sale entonces diciendo: rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz en el mundo y el fin de la guerra. Fíjense que para solicitar ella eso, hace y busca una transformación en los chicos, en la cual introduce, que sale ese rayo, que sabemos, a los teólogos lo han definido que en el momento de la aparición, y como lo describía Sor Lucía, era que salía el rayo del Inmaculado Corazón de María, y extendía las manos y salía ese rayo y se dirigía al corazón de cada uno de los pastorcitos, y decían ellos que esa luz los hacía ver como mejor, como que en el más profundo de los espejos. Y eso más adelante, en otra de las apariciones, cuando todavía descifraba más Francisco, decía que sentía que era un fuego, pero que no le quemaba. Era tan caluroso, pero que no le quemaba. Y permitía en ellos una transformación, lo que llamamos en el mundo espiritual una metanoia, en la cual hace que después de ese momento no seas igual. ¿Y qué tú piensas, Katia, que podemos traducir nosotros, que puede estar pasando en esta transformación? Es cuando decimos nosotros que tenemos un encuentro personal con Cristo. Y cuando tú tienes, hermano festividente, un encuentro personal con Cristo, es cuando no te da para más, no tiene excusa sino para servirle, para ser de Él, para encomendarte al Señor y servirle. Y es cuando en esos momentos usted dice: dije una mentira, me robé el chocolate que no debía, estoy como pereciendo más de lo necesario. Así es. Y es que cuando usted empieza a sentir esa conciencia allí que le remuerde, no se ponga triste, querido hermano festividente, porque es el mismo Espíritu Santo hablándole a su corazón, diciéndole: no es por ahí, no es así, de esa manera, hay que reparar ese daño, hay que reparar ese pecado. Entonces fíjate, volvemos para atrás, y si recogemos las enseñanzas de las catequesis anteriores que hemos dado en programas anteriores, podemos recapitular varias cositas. El efecto de que estamos viviendo momentos muy parecidos a los de aquellos de 1917, y la madre casualmente les brinda una herramienta a ellos que es para todo el mundo, de las cuales no funciona exactamente igual y todavía con más urgencia en esta época. Porque casualmente, si queremos hacer algo como verdaderos cristianos en cuanto a lo que es pedir por la paz del mundo, entonces recemos el rosario todos los días como la madre lo pidió en Fátima. ¿Y qué pasa? Todavía hay una parte, como también lo discerníamos en algún programa, cuando conversábamos del Inmaculado Corazón de María y de aquella consagración de Rusia y Ucrania que hizo el Santo Padre Francisco, y no solamente de Rusia y Ucrania, sino de todo el mundo, al Inmaculado Corazón de María, en donde muy bien, Katia, decíamos que todavía ante esa respuesta del Santo Padre como cabeza de la Iglesia, de consagrarnos a todo al Inmaculado Corazón de María, necesita que tenga una respuesta de parte de nosotros. Yo, personalmente. ¿Cuál es la parte que me corresponde? ¿Y cuál es, si lo llevamos a cabo a través del mensaje, lo que hemos leído, es buscar un encuentro personal con Cristo, hermano? No podemos andar en el mundo a la libre. No, yo quiero un Dios a mi manera. Y Dios me ama como soy. Sí, te ama como eres, pero no quieres que sea igual. Y es ahí donde la Madre de Misericordia, hace todo lo imposible para que tú no te pierdas, hermano. Que yo no me pierda, que tú no te pierdas, Katia. Y es ahí donde hace casualmente, a efecto como lo hizo con los pastorcitos, intenta introducirnos el amor de Dios en lo más profundo de nuestro corazón. Y créanme, hermano festevidente, que si ustedes quieren chifiar, la palabrita de hoy, si ustedes quieren chifiar al Señor,
ese espacio en el corazón siempre va a existir y nada ni nadie en el mundo lo va a poder cubrir. Como digo yo, Tomás, ¿cuántas veces no hemos escuchado a gente muy adinerada en el mundo? Ay, es que yo siento como un vacío. Es que cuando llego a mi casa me siento... Es que ese hueco no se puede llenar. Y es ese hueco que nos ayuda a María a llenar con el amor de Dios. El que cuando nosotros le permitamos en el mínimo momento abrir el corazón a Jesucristo, no queda más el Señor que meterse de lleno y no hace más que transformar nuestras vidas. Así es. Porque hace que nuestra vida de pecado, de pudedumbre, nos la va transformando y no nos queda más en nuestro cerebro, mente y corazón que servirle a Él, que seguirle a Él. Así como lo hicieron los apóstoles en el momento que Él los llamó y los llamó a cada uno por su nombre. Así como a veces yo le doy gracias a Dios por el nombre que tengo, pero es porque me recuerdo el momento cuando pudo haberle dicho Jesús, Tomás, ven y sígueme. Y eso es algo que me encrispa los poros cuando siento que es Jesús el que me llama cada día cuando me levanto y ante las adversidades y el cansancio y demás, sigue diciéndome Jesús y te dice a ti, Katia, ven, sígueme. Y jamás ni nunca, como diríamos por ahí, piense usted que ese cúmulo de pecado o de esa vida pasada que usted haya tenido, cualquiera que sea, lo hace inmerecedor de la piedad, del perdón de Dios, y que ya para qué, si total ya yo he hecho y deshecho, subido y bajado. Jamás se deje engañar de esa manera del enemigo y que lo haga pensar que usted ya ha cometido suficiente pecado como para no ser perdonado. Jamás, porque adivine, lo que Dios aborrece de usted es lo que usted hizo, no a usted. A usted lo ama, lo creó con todo su amor. Además, no solo lo creó porque sí, lo creó con un propósito muy especial y Él está allí, así como en esta silla que estoy yo haciendo así, esperando a que usted se decida a dejar esa vida de pecado y se disponga a hacer ese propósito de vida para el cual usted fue creado. Porque como bien hemos dicho anteriormente, si usted cree que vino aquí a ser doctor o abogado o contador o ama de casa o cocinero panadero, sí, es verdad, a eso estamos llamados en la vida eterna, pero también tenemos un propósito, Tomás. Definitivamente, y creo que pues el propósito en esta vida está muy claro en la Biblia, es salvar almas, comenzando por la nuestra. Así es. Y si no nos perfilamos en este sentido en ello, pues Dios hará lo imposible para que tengamos nosotros que poder voltear la mirada a Él. Y a veces el Señor se agarra, por decirlo así, de hasta nuestras propias inmundicias y nos hace esperar que caigamos en la lama, para que entonces allá abajo digamos, Dios mío, ayúdame. Y es donde el Señor no tiene reparo en salvarnos. Y dice, sí, y ahí es donde voy. casualmente se encuentran los mayores testimonios de vida de personas que han decidido de la nada seguir adelante de Jesús y son verdaderos testimonios y grandes personas que, como a enseñanza de la Virgen María, nos lleva entonces a convertir ese sufrimiento, Katia, en plan de redención. Cuando le entrego en reparación por los pecados, ultraje y indiferencia que hemos tenido a los sagrados corazones de Jesús y María. Y fíjate algo, todavía pueden haber enfermos detrás de cámara y dirás, pero Tomás, pero yo estoy enfermo y yo estoy sufriendo mucho, pero ¿por qué? Hermano, usted no se imagina que usted es un Cristo viviente. Así es. El enfermo es un Cristo viviente y es una herramienta a usted de salvación de almas, como no tiene idea. Simplemente ofrézcale, mientras sea la voluntad del Señor, de que usted siga llevando ese suplicio, esa cruz, de que usted sea el promotor con este dolor y este sufrimiento, casualmente poniéndolo en ofrenda por reparación de muchas almas en el mundo. No se puede imaginar cuánto usted puede en este sentido entregárselo al Señor y poder salvar tantas almas, por lo cual en este sentido está llevando casualmente esta actitud, se podría decir algo, corredentora en conjunto y complementando lo que es la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y su misión redentora en toda la humanidad. Así es. Y no quisiera que nos fuéramos, Tomás, siento la necesidad de comentar esto, y es que seguramente detrás de esa pantalla habrán muchas personas, Tomás, que digan, pero es que a mí me cuesta rezar el rosario, es que eso de estar repitiendo a mí me cuesta. Y créame, no es el único, no se sienta mal, no se sienta pecador, no se sienta excluido, porque
nosotros somos engañados todos los días para alejarnos de la Virgen y de Dios, no se olvide. Entonces yo le tengo una propuesta. Si usted es de esos que le cuesta rezar el rosario todos los días, mi propuesta es la siguiente: en cada cuentita del rosario, ponga usted en oración, mientras usted repite la Ave María, a una persona muy especial para usted, a una situación muy especial para usted, a un problema muy difícil para usted, a un sufrimiento muy complicado para usted. En cada cuentita, dedíquele ese Ave María por esa persona, por esa situación, por ese enfermo, por ese problema, por esa situación económica. Y yo estoy segura que la intercesión de nuestra Madre ante esa oración que usted está haciendo en cada cuentita va a tener una comunicación directa con el cielo, para que usted tenga ayuda, sabiduría, discernimiento, algo, usted va a recibir respuesta. Yo, llámeme si no pasa. Así casi fíjense, que se lo garantizo. Fíjense pues que veámoslo de dos puntos de vista. Nuestra Madre es la mejor intercesora, su potencia intercesora está por encima de cualquier situación y no hay nada que el Señor le niegue a su Madre. Y sí que sí, porque sentimos que el Señor a veces se queda dormido con nuestra petición, pues pídaselo a la Madre. ¿Y por qué no con el Santo Rosario? Como muy bien diste esta temática para hacerlo. Y créanme que cada rosario, cada cuenta de rosario que hagamos es una rosa que lleva la Madre como un rosal. Y no se queda solamente ella con él, sino que ese rosal se lo envía a los pies en el trono de nuestro Señor Jesucristo para embellecerlo a Él y casualmente que seamos nosotros parte de, y lógico, aún con todo lo que podamos ser, la Madre nos purifica, nos limpia y nos hace bellos y dignos ante la mirada de nuestro Señor. Qué gran enseñanza la del día de hoy. Creo que pues hasta este punto pues hemos terminado. Así es. Creemos que y pedimos al Señor que les sea para ustedes de gran provecho y puedan con ellos agarrar estas herramientas que las madres nos va dando a través de sus apariciones. Conversión y arrepentimiento, Tomás. Así es, y rezo del Santo Rosario todos los días. Y sí que, Katia, terminemos. Así es, damos, como bien dices, gracias a Dios por este momento tan especial. Gracias a usted por permitirnos entrar en sus hogares. Para nosotros, de verdad, es un placer y un agrado estar compartiendo con ustedes. A nuestra Madre pedimos su intercesión, como hemos comentado antes, y gracias por permitirnos estar aquí acompañándoles una vez más en este su programa, Un Nuevo Pentecostés Mariano. Será hasta la próxima y que Dios les bendiga. Ave María.